webinar organizado por OrtoQuick, donde todos nosotros, los que formamos el equipo de docentes, vamos a participar en diferentes webinars una vez al mes para poder entregar de alguna manera una forma de formación, una manera de formación continuada, muy ligera, de manera que podamos de alguna manera poder intercambiar ideas en relación a nuestro campo de trabajo. Bienvenido, mi nombre es Horacio Escobar, soy el director del máster de ortodoncia de OrtoQuick y de la UDIMA, y entonces, con parte del cuerpo docente que nos acompaña hoy, vamos a iniciar nuestro primer webinar. Como es el primero, hemos decidido hacer una introducción al tema de la ortodoncia, ortopedia, considerando que son las primeras maniobras que tenemos que hacer, que se considera que el 80% de los bebés se chupan el dedo. Y esto es normal porque es su forma de alimentación. Es decir, que es imprescindible para el bebé tener un sistema neuromuscular perfectamente adaptado para hacer la succión. De modo que el 80% es fisiológico que tengan este hábito de succión, ¿vale? De dedo, de sábana, de todo, cualquier cosa que pillan, los chupan, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión normal. Pero con la erupción de la dentición y cuando cambia la forma de alimentación y comienza a haber una masticación, se supone que progresivamente van a ir desapareciendo estos hábitos, ¿vale? Se supone. Pero resulta que también se estima que un 40% de la población de los adultos son respiradores bucales. Y entonces, la respiración bucal es una disfunción. ¿Cómo es que llegamos desde el inicio hasta el final? ¿Cómo es que desde el principio del desarrollo y crecimiento de un bebé hasta la edad adulta, llega un 40% de la población con una disfunción? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde fue el fracaso? Porque evidentemente hubo un fracaso durante el crecimiento, el desarrollo. Por lo tanto, vamos a detenernos un poco en esta cuestión para pensar en qué es lo que pudo haber acontecido para que estos pacientes tengan ese problema del 40%. Por supuesto, todos nosotros sabemos que en las edades tempranas uno de los factores desencadenantes de conflictos de crecimiento y desarrollo son los hábitos. No tengo ninguna duda que los hábitos son el factor etiológico que genera trastornos en el crecimiento, trastornos en la forma, trastornos en la función, y por lo tanto vamos a tener un conflicto a lo largo del crecimiento y maduración del paciente en estas condiciones expuestas a hábitos. De modo que es importante que nosotros prestemos atención en forma temprana a este tipo de problemas para que seamos capaces de intervenir en forma temprana, seamos capaces de eliminar el hábito que el paciente tiene para entregarle las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo posible. Por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de esta situación, vamos a intentar manejar esta situación y nos vamos a encontrar con esas típicas preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida profesional. ¿Qué tiene el paciente? Y resulta que el qué tiene el paciente nunca es tan simple. Nunca es tan simple porque siempre hay una serie de pequeños problemas añadidos a el hábito, ¿vale? Eh, ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con algún aparato fijo? ¿Lo voy a hacer con un aparato removible? ¿En qué situación voy a plantearme una solución terapéutica de un paciente que tenga un hábito? ¿O cuándo? ¿Será necesario que lo haga ahora inmediatamente o puedo postergar un poco mi intervención terapéutica a la espera de no sé qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuáles son los aparatos? ¿Cuáles son las formas? ¿De qué dispongo como mi arsenal terapéutico para corregir un problema de esa naturaleza? Y por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de esta situación, pues nos manejamos con los, digamos, los hábitos más comunes.
Los hábitos más comunes, la succión del dedo, la deglución atípica, la respiración bucal, ¿vale? Estos son los hábitos más frecuentes, más comunes. Y la verdad es que cada día más tenemos problemas asociados, por ejemplo, más a la respiración que a la succión de dedo, más a la respiración que al problema de la deglución atípica. Los pacientes, los críos que están ahora en crecimiento, están expuestos a una serie de alergenos. Hay una cantidad de pacientes alérgicos impresionante y por lo tanto vamos a tener un porcentaje de la población que va a tener problemas de respiración. No solamente como consecuencia de un hábito de succión, no solamente como consecuencia de un hábito de interposición de la lengua, no solamente como, como consecuencia de una mordida abierta, sino que simplemente un paciente que sin tener ninguna de estos hábitos tiene un problema de respiración. Y por lo tanto vamos a tener un problema, un problema muy complejo de tratar para poder corregir esta situación a la que se expone el paciente durante el crecimiento. Evidentemente, si el paciente tiene un hábito, cuanto más tiempo esté establecido el hábito, peores van a ser las consecuencias del crecimiento del paciente, peores van a ser las condiciones de la morfología. Por lo tanto, cuanto más temprano hagamos una intervención, obviamente el resultado va a tener un mejor pronóstico que si postergamos cualquier solución terapéutica a más adelante. Pero también tenemos que pensar en quién está establecido el conflicto. No es lo mismo pensar en un paciente braquifacial que en un paciente dolicofacial. No se parecen nada. La respuesta de crecimiento va a ser completamente distinta si el hábito que se ha establecido tiene como huésped a un paciente dolicofacial. Muy distinto que si se establece sobre un paciente braquifacial. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que el mismo conflicto va a tener una respuesta distinta dependiendo del biotipo facial del paciente y también dependiendo del tiempo que se haya establecido el hábito y que por lo tanto tengamos consecuencias, compromisos mayores, porque el tiempo que ha transcurrido y la morfología y la modificación de la forma y la función es más severa cuanto más tarde intervengamos nosotros en esta cuestión. Pero empecemos a pensar en términos generales, muy groseros, en cuáles serían las consecuencias de un problema de hábito. En primer lugar, tendríamos que diferenciar los problemas estructurales de los problemas funcionales, ¿vale? Cualquier tipo de hábito va a tener una consecuencia, puede tener una consecuencia a nivel dentoalveolar, que podríamos decir que es la menor. O podríamos decir que además del problema dentoalveolar, tiene un compromiso esquelético. Y también podríamos decir que además del compromiso dentoalveolar esquelético, también podría tener un problema postural, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, tenemos diferentes compromisos dentoalveolar, esquelético y postura. En cambio, a nivel funcional, pues tenemos compromiso de función, tenemos compromiso de deglución, tenemos compromiso de disfunciones musculares y tenemos un compromiso grosero, que es el compromiso de la respiración. Y entonces, pues en todos estos puntos, en todas estas partes estructurales y funcionales, nuestro paciente se va a mover. Se va a mover con un compromiso, con dos compromisos, con tres o con todos. Y este es el problema de que tenemos enfrente. Para poder acompañar el desarrollo de un paciente en crecimiento, necesitamos de un equipo completo para poder supervisar ese crecimiento y desarrollo del paciente. Por supuesto, el odontopediatra en primer lugar. Luego, a continuación del odontopediatra, el ortodoncista. En medio del odontopediatra, el ortodoncista, el logopeda, también el fisioterapeuta, también el otorrino, que también forma parte de nuestro equipo, y también el cirujano, cuando hayamos encontrado que ya el paciente sufrió una alteración muy severa, muy estructural, y vamos a tener que recurrir a un cirujano para que nos devuelva
la armonía facial del paciente. Como hay tanto compromiso, como son tantas las partes involucradas, tenemos que tener un diagnóstico, un diagnóstico específico para poder determinar dónde están las alteraciones, cuánto es el compromiso y poder seleccionar entonces la vía terapéutica adecuada. No a todos los pacientes los podemos tratar de la misma manera, no es una cuestión que se haya de alguna manera estandarizado. No, cada paciente es un mundo que tiene un conflicto específico y por lo tanto vamos a tener que entrar a descubrir dónde están las alteraciones, qué magnitud tienen los problemas del paciente para poder establecer la solución terapéutica más adecuada. Entonces, tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener una información completa en nuestro campo teórico, pero también tenemos que tener una experiencia que hemos llevado la teoría a la práctica para poder manejarnos en ese ambiente. También tenemos que saber comunicarnos sobre todo si estamos trabajando con pacientes en crecimiento, pacientes niños, pacientes con decisión temporal, comunicación con los padres, con el entorno familiar para que puedan ser cómplices de la solución terapéutica que vamos a plantear. Tenemos que tener la empatía con el paciente y con el medio. Es importante que nosotros nos comprometamos en ese mundo para poder buscar la solución terapéutica más adecuada. Y por supuesto, entonces, nos encontraremos con que tenemos que desarrollar una historia clínica, hacer nuestro protocolo de diagnóstico, hacer la correspondiente secuencia fotográfica para poder estudiar el caso en ausencia del paciente, hacerle la tomografía o la radiografía según la situación en que estemos y hacer los registros, ya sea a través de modelos como se hace tradicionalmente o a través de escáner para poder conseguir unos STL para poder manipular luego las imágenes y poder hacer un examen lo más completo posible. Por tanto, vamos a empezar a pensar un poco en esta cuestión de los hábitos y yo me voy a inclinar primero a pensar en la deglución normal, ¿vale? Todos sabemos, porque esta es una cuestión básica de la formación en odontología, todos sabemos lo que es una deglución normal, ¿vale? La fase de la deglución normal, la fase oral, la fase voluntaria y la fase involuntaria, eso está en todos los libros de todas las universidades de odontología del planeta. Y entonces tenemos claro que en una deglución normal, pues hay un detenimiento de la respiración en el momento de la masticación y deglución, y les voy a dar luego un dato muy simpático en relación a esta cuestión, porque el paciente mastica, cierra los labios, hay un movimiento peristáltico, además de los movimientos musculares comprometidos en la masticación, hay contacto dentario, y luego pues el bolo alimenticio es trasladado a lo largo de su recorrido, el movimiento peristáltico de la lengua que lo lleva luego hacia el esófago y lo larga directamente al estómago. No les voy a contar todos los pasos de esta cuestión, pero esto se hace con la boca cerrada, casi nada. Esto se hace con la boca cerrada y esta es una cuestión que, por ejemplo, yo miro a la mesa de mi casa y sé dónde se sentó mi hijo pequeño. Sé dónde se sentó mi hijo pequeño porque mi hijo pequeño es respirador bucal. Un fracaso espectacular en mi vida profesional. Mi hijo es respirador bucal y como es respirador bucal, no puede cerrar la boca porque se ahoga. Es decir, que come con la boca abierta. Y la mesa, la zona donde se sienta mi hijo, queda llena de restos de alimento. Por supuesto, él hace todo lo posible por hacer bien su masticación, pero no puede porque se ahoga. Los respiradores bucales no pueden cerrar la boca en cuando están comiendo con la boca abierta porque están haciendo la respiración y la masticación al mismo tiempo, pero por la boca.
En cambio, en la deglución normal, la boca está cerrada, los labios están en contacto y nosotros estamos utilizando la nariz para la ventilación al mismo tiempo que estamos haciendo la masticación. En cambio, el respirador bucal no puede hacer eso. Y entonces está corriendo un riesgo porque está al mismo tiempo que está comiendo, está con la boca abierta, está respirando, está inspirando y pues puede tener pequeños accidentes durante la deglución solamente por el hecho de ser un respirador bucal. Y entonces, estos movimientos peristálticos que están en todos los libros, que me encanta verlos porque me recuerdan cuando estaba en la universidad, es decir, que son esquemas muy antiguos, ¿vale? Y donde nos permitían de alguna manera entender cómo era todo este tránsito del bolo alimenticio desde el momento que entraba a la boca, la trituración y la masticación y luego el movimiento peristáltico para llevarlo al esófago. Y terminábamos aquí. Y terminábamos aquí y esto era el fin del proceso. Y resulta que no es el fin del proceso. No es el fin del proceso, es la llave más importante en el crecimiento de la cara del paciente. Este es la clave. Esto es lo que se llama el triple cierre bucal, ¿vale? El momento en que el paciente cierra la boca, termina de deglución, cierra la boca, los labios están en contacto, los dientes casi en contacto y la lengua adosada al paladar. En ese momento se produce entonces pues un vacío. Como se produce un vacío, la mandíbula pesa menos. Y entonces se mantiene la boca cerrada no por una actividad muscular, sino que simplemente por el vacío que se produce entre la lengua y el paladar. Pero ese vacío que provoca es responsable de muchas cosas. Es fantástico. Repito que es la llave del crecimiento normal del paciente. Si tengo la boca cerrada, estoy favoreciendo la respiración nasal. Si tengo la boca cerrada, estoy favoreciendo el desarrollo transversal del maxilar superior. Si tengo la boca cerrada, voy a tener un correcto formato de rebordes alveolares. Si tengo la boca cerrada, voy a tener una correcta postura de la cabeza y un buen equilibrio en la columna vertebral. Si tengo la boca cerrada, voy a tener una colonia bacteriana amistosa, amigable, la mía. No voy a tener una, una contaminación con otro tipo de bacterias que no sean las naturales en este medio ambiente. Y esto es muy importante, ¿vale? Y esto es lo más importante. Resulta que eh, para que se desarrolle el crecimiento del maxilar superior, porque resulta que el maxilar superior es todo un crecimiento de tipo membranoso, tipo hueso plano, es un hueso que responde a las demandas funcionales. Ese crecimiento en sentido transversal está dado por el apoyo de la lengua en el paladar, pero también por el desarrollo de los senos paranasales. Y para que yo tenga un buen desarrollo de los senos paranasales es imprescindible que respire por la nariz. No voy a tener un desarrollo de senos paranasales si voy a respirar por la boca. Por lo tanto, el crecimiento del maxilar superior en sentido transversal está vinculado a la boca cerrada. Y entonces voy a tener un óptimo crecimiento en sentido transversal si consigo que el paciente sea un respirador nasal. Evito que el paciente sea un respirador bucal. Repito, mi hijo en mi frustración, en mi fracaso plus en mi vida, porque el pequeño es un respirador bucal. Pero también ese crecimiento del maxilar superior depende en sentido sagital por el crecimiento de la base del cráneo que arrastra al maxilar hacia adelante. También crece en sentido vertical a través del tabique y también crece o simplemente por el empuje de las piezas del crecimiento de las piezas de las zonas adyacentes que se empujan al maxilar. Por lo tanto, hay un montón de crecimientos comprometidos en este paciente y que están favorecidos principalmente por la respiración. Todo el maxilar superior es espacio, todo es seno.
De modo que es muy importante que nosotros seamos conscientes que tenemos un déficit, en el que me incluyo yo principalmente, tenemos un déficit terapéutico desde el punto de vista de la respiración del paciente. Nos hemos dedicado mucho tiempo a corregir formas y no hemos prestado atención al desarrollo propio del paciente que tiene la boca cerrada. Pero esa deglución que en un momento fue provocada por esa deglución que en algún momento fue succión, donde el paciente, el niño, el bebé tenía que poner la lengua encima de los rebordes alveolares para poder hacer la succión y amamantarse. Se supone que esa lengua iba a retroceder, iba a quedar dentro del alveolo una vez que erupcionase la pieza dentaria. Por tanto, si persistiese la posición de la lengua entre los incisivos, voy a tener una deglución atípica, una persistencia de la forma antigua, entre comillas, que era la succión y no la masticación. De modo que nos vamos a encontrar con cosas curiosas y muy significativas a propósito de una deglución atípica. Por ejemplo, una deglución atípica, todos sabemos que la interposición de la lengua impide la erupción dentaria. No solamente impide la erupción dentaria, también impide el crecimiento vertical del reborde alveolar de la zona donde es invadida por la lengua. Por lo tanto, la interposición de la lengua va a evitar la erupción, parte de la erupción dentaria, la interposición de la lengua va a evitar el crecimiento vertical del reborde alveolar en aquella zona donde se interpone. Y entonces me voy a encontrar con que tengo también compromisos musculares a nivel de los labios. Voy a tener una hipertonicidad en algunas zonas musculares y voy a tener también una hiperactividad de la musculatura de la masticación. Pero tengo también otro problema. Es el hecho de que el paciente interponga la lengua y genere una mordida abierta, automáticamente va a predisponer a un cambio de respiración. Por lo tanto, ya tengo añadido, primero, un hábito; segundo, una alteración del crecimiento a nivel de los rebordes alveolares o de la erupción dentaria; tercero, un añadido, que es un hábito siguiente, ¿vale? La interposición de la lengua, la mordida abierta, y ahora ya empiezo a tener un conflicto a nivel de los labios, un conflicto a nivel de la ventilación. Y por supuesto, problemas de fonación, problemas de la masticación, deglución. En la deglución infantil, los maxilares no están siempre separados porque está la lengua entre medio de los rebordes alveolares, ¿vale? Y todo este trabajo que va a hacer en la deglución infantil va a ser a través de la actividad muscular, perioral y la lengua, ¿vale? Entonces va a ser todo un trabajo muscular. Esas contracturas musculares, cuando persisten, pues me van a generar también una alteración de la neuromusculatura perioral, ¿vale? Y entonces tengo una cadena ya magnífica, deteriorada, alterada en todo el sistema, simplemente porque el paciente en este caso pudo haber tenido una interposición de la lengua. Pero resulta que a esta mordida abierta, que siempre la hemos analizado de la misma manera, podemos encontrar entonces el compromiso del crecimiento asociado al hábito. ¿Qué quiero decir con el compromiso del crecimiento? Siempre se habla de que cuando la lengua está baja, se inhibe el crecimiento del maxilar superior. Esto es una cuestión que siempre se presenta de la misma manera. Las lenguas bajas inhiben el crecimiento del maxilar superior. En realidad, las lenguas bajas no inhiben el crecimiento del maxilar superior. Las lenguas bajas lo que hacen es cambiar los vectores de crecimiento del maxilar superior. Los vectores de crecimiento que se iban a expresar en sentido transversal se comienzan a expresar en sentido vertical. Por eso digo que los pacientes dólicos faciales, la expresión
la alteración del crecimiento va a ser muy distinta a los pacientes braquifaciales, porque resulta que los vectores de crecimiento del maxilar superior se van a hacer más vertical cuando la lengua esté baja. Los vectores de crecimiento se van a expresar más en sentido vertical cuando el paciente esté con la boca entreabierta. Por lo tanto, toda esta cuestión comienza a generar un conflicto que no se analiza correctamente cuando nosotros miramos una fotografía de frente. Cuando yo miro esta fotografía del paciente y digo, bueno, tiene una mordida abierta, automáticamente pienso inhibición del crecimiento vertical del rebordo alveolar anterior. Automáticamente pienso inhibición de la erupción dentaria. Eh, y ya, pero también automáticamente comienzo a valorar los problemas transversales que se están generando porque la lengua baja no indujo al crecimiento transversal y por lo tanto tengo una inhibición transversal en el crecimiento del maxilar, pero no vertical. Siempre que el paciente tiene un hábito, también tiene la posibilidad de que crezca verticalmente los segmentos posteriores más de lo normal, porque el paciente va a estar permanentemente con la boca abierta y lo que mantiene entonces la posibilidad, genera la posibilidad de que esos vectores de crecimiento se expresen en los segmentos posteriores. Entonces es muy común cuando el hábito se ha establecido durante mucho tiempo, que tengamos unos rebordes alveolares posteriores muy descendidos. Si hiciésemos una fotografía con unos separadores, podríamos apreciar entonces que los rebordes alveolares posteriores están descendidos en relación a la parte anterior. También la parte anterior está inhibida, por supuesto. También la parte anterior tiene una mordida abierta, por supuesto. Pero cuanto más tiempo pase, peor va a ser el compromiso vertical del segmento posterior. Y esto es una cuestión que habitualmente no se considera. Consideramos los problemas verticales anteriores, consideramos los problemas transversales del maxilar superior, consideramos incluso los torques que van adquiriendo la dentición temporal como una compensación a los problemas transversales generados por el hábito. Pero no consideramos ese crecimiento, ese exceso de crecimiento vertical del segmento posterior que va a suceder por el solo hecho de que el paciente va a tener la boca abierta. Y entonces en todos los hábitos, en todos sin ninguna excepción, vamos a tener un exceso de crecimiento vertical del segmento posterior. ¿Por qué? Porque el paciente está con la boca abierta, porque los rebordes, el maxilar se mantuvo estrecho, porque los vectores de crecimiento no se expresaron transversalmente, se expresaron verticalmente, y por lo tanto va a empeorar la mordida abierta. Por un lado tengo inhibición en la parte anterior y por otro lado tengo un exceso de crecimiento vertical de la parte posterior. Es decir, que tengo dos problemas. Y casi nunca se trata el problema posterior, casi nunca se trata el problema vertical posterior. Siempre se trata el problema vertical anterior. En un paciente braqui, ese exceso vertical posterior pues se expresa poco. En un paciente dólico, ese exceso vertical posterior va haciendo que el paciente cada día más sea más dólico. Por tanto, cuando yo estoy analizando a un paciente que ha sufrido el efecto de un hábito, tengo que pensar también no solamente en la parte anterior, no solamente en la parte transversal, que habrá compromiso en el 100% de los casos, mayor o menor en función del tiempo de expresión del hábito, sino también en la posibilidad de que se hayan extruido mejor, que haya crecido el reborde alveolar posterior. Sabéis que el hecho de tener la boca abierta permanentemente favorece entonces la erupción, el crecimiento vertical de los rebordes alveolares en el segmento posterior. Para eso, habitualmente hemos trabajado con parrillas, ¿vale? Estas parrillas de interposición de la lengua, que son unas parrillas verticales en la parte anterior, que no tiene como fin evitar que la lengua se meta entre los medios de los dientes. No, porque este es un trabajo de concienciación, no es un obstáculo.
Es una cuestión en que nosotros vamos a poner esto simplemente para que el paciente recuerde, el niño recuerde que no puede meter la lengua en la parte anterior. Entonces tenemos que trabajar en esa comunicación que tenemos que tener con el niño para decirle, no puedes meter la lengua en la parte anterior porque es un problema. Te voy a poner un aparatito simplemente para que cuando toques allí te acuerdes que no puedes meter la lengua. Porque no se trata, repito, de ponerle un obstáculo, de ponerle una limitación física y dejarle la boca llena de hierros para evitar que ponga la lengua en la parte anterior, sino que simplemente un recordatorio. De modo que tenemos que trabajar en concienciando al niño para que sepa que no puede meter los dientes entre medio la lengua entre medio de los dientes para evitar que se mantenga esa mordida abierta y permitir que se exprese el crecimiento del reborde alveolar anterior, que se exprese la erupción dentaria para disminuir el problema de la mordida abierta. Y así se ha trabajado siempre. Podemos hacerlo con aparatología removible, sí, podríamos hacerlo con aparatología removible, pero es dejar todo el éxito del tratamiento, dejarlo en manos de un paciente inmaduro, de un paciente que no está en condiciones, por lo menos yo no soy capaz de motivarlo de ninguna manera, para que corrija el hábito con un aparato removible. Por lo tanto, habitualmente trabajamos con aparatología fija, cementamos bandas en los cestos superiores o cementamos bandas en los cestos inferiores con una parrilla lingual o incluso en los quintos temporales, si tiene una altura de corona lo suficientemente alto para que tenga una buena retención a las bandas, y colocamos este tipo de aparato. Pero tenemos que pensar que el paciente tiene conflicto transversal, la lengua dejó de trabajar hace tiempo, el maxilar superior está inhibido transversalmente, tiene mordida abierta por la interposición de la lengua y puede tener un mayor o menor compromiso vertical del segmento posterior por crecimiento vertical de los rebordes alveolares. Por lo tanto, tendremos que trabajar transversalmente, tendremos que trabajar eliminando el hábito para que haya un cierre de la mordida simplemente por la recuperación de la erupción dentaria y del crecimiento del reborde alveolar, pero nos va a quedar pendiente el problema del sobrecrecimiento vertical del segmento posterior. Entonces, hemos trabajado, repito, de esta manera durante mucho tiempo. La recuperación, entre comillas, la recuperación en forma espontánea, del cierre de la mordida en forma espontánea, sucede prácticamente en el 100% de los casos, pero hemos corregido en ese sentido solamente el problema vertical anterior. Si el paciente ha tenido mucho tiempo este conflicto, cualquiera de ellos, cualquier disfunción de este tipo, entonces voy a tener un compromiso transversal del maxilar superior mucho mayor. Voy a tener que primero hacer una disyunción, recuperar transversalmente el maxilar superior y luego colocar una parrilla para reforzar esta cuestión del control de la lengua para evitar que la interponga en la parte anterior. Si conseguimos, hacemos el diagnóstico en forma temprana y actuamos en forma temprana, tal vez simplemente con la parrilla puede ser suficiente para disminuir, eliminar el problema de la mordida abierta, recuperar el bite, de modo que el paciente siga teniendo entonces una relación de dentición y labio cerrado para después de la masticación. El objetivo principal, repito, es recuperar la llave del cierre de la voz. Labio cerrado, dientes en contacto, lengua adosada al paladar. Por supuesto, a este paciente, ¿qué posibilidades tiene este paciente de ser respirador bucal? Todas, todas. Por lo tanto, también hay que valorar la necesidad de hacer algún trabajo con el logopeda para que le enseñe la colocación de la lengua, trabaje la fonación. Puedo trabajar también con un fisioterapeuta para trabajar la postura, la corrección
o la recuperación del tono de la musculatura. Es decir, que hay que hacer un trabajo interdisciplinario para poder recuperar a estos pacientes cuando llegamos en forma tardía. Cuando llegamos en forma temprana, la respuesta siempre es muy buena, tengo un buen pronóstico y es fácil de que el paciente recupere rápidamente las funciones, ¿vale? De modo que hacemos nuestros controles, nuestra radiografía, nuestra fotografía, nuestros modelos, lo que sea, para poder determinar el punto de partida, establecer un buen pronóstico, un buen diagnóstico y el plan de tratamiento adecuado para poder solucionar el problema. A veces transversal, disyunción, después la parrilla para la interposición de la lengua, otras veces solamente con la parrilla es suficiente como para poder corregir el problema. Decía que no necesariamente las parrillas tienen que ser una especie de obstáculo para la posición de la interposición de la lengua. Basta con que tenga el paciente un recordatorio para que pueda de alguna manera comprometerse en la solución de su problema. Muy bien, de modo que colocamos este tipo de aparatos que son muy fáciles de trabajar. Prácticamente no hay que hacer ningún control. El único control es que ninguna de las partes de la parrilla entre en contacto con mucosa para que no se epitelice, para que no tenga problemas a nivel de ese tipo y lo dejamos actuar. Trabajamos entonces, generalmente los logopedas prefieren hacer el trabajo después de retirar las parrillas porque también es un obstáculo para el trabajo a nivel de fonación, a nivel de colocación de la lengua, por lo tanto, en muchas ocasiones nos piden que primero hagamos la corrección y luego ellos se encargan del trabajo de postura de la lengua y de fonación y de trabajo de la musculatura. Pero claro, si el paciente llega en forma tardía, pues vamos a tener un problema que es el problema del control vertical posterior, porque se generó un conflicto vertical posterior y si el paciente es dólico tiene muy pocas posibilidades de que ese conflicto de vertical posterior no le genere un problema mayor a nivel de la dimensión vertical, a nivel de la expresión vertical del crecimiento de la cara. Por tanto, estos serían más o menos los trabajos que nosotros hacemos habitualmente con este tipo de pacientes. Repito que tienen muy buen pronóstico cuando los encontramos en forma temprana. Una vez que el paciente llega a ganar el overbite, y si no hubiesen otros problemas sagitales, pues simplemente mantenemos esa parrilla durante unos 10 meses, un año, retiramos la aparatología y continuamos con el control del paciente durante su evolución, intentando que se recupere del todo su relación intermaxilar, sus contactos labiales, su contacto dentario, que respire correctamente y que tenga un buen desarrollo. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, se nota perfectamente la compensación de los molares inferiores, es dentición temporal. La dentición temporal no debería tener torque y en este caso tiene torque porque es una compensación al problema transversal del maxilar superior. Ya hemos tenido entonces una alteración transversal bastante severa en el maxilar superior y la dentición dentoalveolar inferior que está intentando hacer la compensación a ese problema transversal. Lo mismo sucede con los pacientes que tienen, en vez de una interposición lingual, tienen un problema de succión de dedos, ¿vale? Hay muchas razones por las cuales el paciente puede terminar teniendo este hábito, ¿vale? Y por lo general, el paciente llega, entre comillas, en forma tardía. Llega en forma tardía porque primero la madre intenta varios procedimientos antes de recurrir al ortodoncista para la solución de este tipo de hábitos. Este tipo de hábito tiene un problema añadido. El paciente que se chupa el dedo en el paladar está haciendo un tratamiento ortopédico del maxilar superior. Está provocando una protrusión, un avance de la premaxila y por lo tanto está generando una alteración sagital esquelética. Está
protruyendo el reborde alveolar superior. Por lo tanto, cuanto más tiempo esté el hábito, peor va a ser la consecuencia a nivel sagital desde el punto de vista de la convexidad, desde el punto de vista de lo que nosotros definimos como problemas alveolares de clase 1, clase 2, clase 3. Por supuesto, en este caso, cuando el paciente tiene este tipo de hábitos, las mordidas abiertas van a ser asimétricas, porque el paciente se chupa un dedo, tiene predilección por un dedo, ¿vale? Y entonces, pues, van a ser mordidas asimétricas, va a ser protrusión del maxilar superior, puede generar problemas de apiñamiento dentario inferior, evidentemente va a provocar también problemas de inhibición de la erupción dentaria y el crecimiento vertical de la parte anterior, también va a favorecer el crecimiento vertical de los rebordes alveolares posteriores. Vamos a tener un conflicto allí añadido, que es el problema del conflicto vertical posterior. Por lo tanto, este paciente que se está protuyendo los incisivos expone los dientes a cualquier tipo de fractura, a cualquier accidente, a cualquier trauma. Obviamente disminuye, genera una incompetencia labial porque está provocando una especie de jet aumentado y tiene descenso de la lengua, tiene dificultad de la fonación, tiene todos los conflictos que ya hemos hablado de propio de esta acompañando este tipo de alteraciones de hábitos. Muy bien, una vez que está la mordida abierta, una vez que tiene overjet, ya puede interponer el labio inferior, ya es un respirador bucal porque no tiene ninguna posibilidad de cerrar la boca. Y utilizamos para ese tipo de, de alteraciones, utilizamos una parrilla combinada, por ejemplo, de interposición de la lengua y eh, de succión de dedo. Estas parrillas horizontales, prácticamente horizontales, separadas de la mucosa palatina, son altamente eficientes en la corrección de los problemas de este tipo de hábitos. Yo utilizo solamente esto, no tengo ninguna otra, no hago ningún otro recurso, salvo que el caso requiera primero una disyunción y después el problema de la eliminación del hábito. Por lo tanto, hacemos este tipo de parrilla y trabajamos con ella. También la dejamos en boca durante un año más o menos, aunque el hábito desaparezca prácticamente de inmediato. Mantenemos durante una temporada para reforzar esta situación de eliminar el hábito. Y aquí tenemos un caso de una paciente con este tipo de alteraciones. La mordida abierta es asimétrica, tenemos problemas de placa bacteriana, tenemos problemas aquí tenemos un compromiso también bacteriano. El paciente que está con esa protusión, con esa boca abierta, tiene una zona permanentemente reseca a nivel gingival. Esa zona reseca es colonizada por otro tipo de patógenos y que entonces pues podemos tener permanentemente gingivitis, inflamaciones, hipertrofias asociadas a ese cambio de la flora bacteriana. De modo que vamos a esperar a que el paciente vaya recuperando la relación del BAI, el crecimiento del reborde alveolar, la erupción dentaria, y esperaremos hasta que recupere la relación de los incisivos antes de retirar esa parrilla y dejarlo en control la evolución del paciente según su crecimiento. No sabemos si más adelante vamos a tener que hacer algún tratamiento ortopédico o vamos a tener que hacer un tratamiento ortodóntico. El hecho de que yo le haga al paciente una ortopedia, por ejemplo, una disyunción a un paciente de 6, 7 años, no significa que el paciente va a recuperar la posición del maxilar superior y va a continuar felizmente coordinada con la mandíbula. Porque si el paciente no recupera su cierre bucal, va a quedar nuevamente inhibido y a los 11 o 12 años tendremos que hacer otra disyunción para normalizar y coordinar transversalmente en el maxilar y la mandíbula. Por lo tanto,
Son maniobras muy simples, muy sencillas, no tienen riesgo ninguno y lo practicamos habitualmente con éxitos garantizados de que vamos a conseguir esto siempre y cuando no tengamos otros compromisos añadidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve perfectamente la evolución simplemente con esta parrilla en estas cuatro imágenes cómo se va corrigiendo en forma espontánea el cierre bucal, ¿vale? Tenemos entonces una paciente que fue atendida, tratada en forma oportuna, no tenemos mucho compromiso transversal del maxilar superior, por lo tanto, simplemente se colocó la parrilla para solucionar el conflicto de la mordida abierta generada por este hábito. Todas las funciones están ligadas entre sí. Basta que fracase una para que comprometa a todas las demás. Por lo tanto, tenemos que pensar que no solamente es una cuestión puntual, no solamente tenemos un problema de bite, no solamente tenemos un problema de mordida abierta, no, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso de todas las funciones y tenemos un compromiso dento alveolar y a lo mejor esquelético que tenemos que tratar para corregir, rehabilitar a este paciente después de la disfunción. Muy bien, y el tema estrella de la cual yo me declaro incompetente, absolutamente incompetente, después del fracaso de mi hijo, no puedo decirlo de otra manera, que es la respiración. Me preocupa muchísimo este tema de la respiración porque la he padecido en mi familia y entonces pues me parece muy importante que prestemos atención a esta cuestión. Me encantaría poder motivaros a que penséis mucho en la respiración porque considero que es muy importante. Esa respiración nasal, que es una respiración torácica, que es es una respiración que requiere de un esfuerzo muscular importante, ¿vale? Para que se abra la caja torácica, los músculos intercostales y el diafragma tienen que trabajar para poder abrir la caja torácica y luego la relajación cierra la caja torácica y eso hace que el intercambio de gases a nivel pulmonar sea óptimo, pero requiere de un esfuerzo muscular. El paciente que tiene la boca entreabierta y respira por la boca no necesita ningún esfuerzo porque pasa de un lumen a un lumen inmenso, por lo tanto no hace ningún esfuerzo para respirar por la boca. Los músculos intercostales no trabajan y trabaja solo el diafragma. El intercambio de gases es bajo. Los pacientes pueden disminuir en su saturación con relativa facilidad porque tienen un intercambio menor, ¿vale? Pero no solamente eso. El problema es que compromete al desarrollo general del paciente. No es una cuestión local. No es una cuestión que comprometa al paladar, no es una cuestión que comprometa verticalmente o transversalmente el maxilar superior, no, no, compromete al desarrollo general del paciente. Por tanto, es muy importante. Hay factores que predisponen las hipertrofias de los tejidos blandos, las de la adenoide, de las amígdalas, ¿vale? Las rinitis alérgicas, debido de tabique nasal, hipertrofia de los cornetes. Todo esto puede favorecer la respiración bucal, ¿vale? Y entonces, pero no solamente, repito, me va a provocar un problema a nivel maxilar, también me va a provocar un problema a nivel general. Paciente con baja concentración, paciente cansado, paciente que duerme mal, eh, con muchos problemas. Por supuesto, cuanto más tarde atendamos este tipo de cuestión, peores van a ser las condiciones del paciente. Peor va a ser la atrofia transversal del maxilar, peor va a ser el crecimiento vertical de los segmentos posteriores, peor va a ser el apillamiento dentario, peor va a ser la flora bacteriana, peor va a ser la colaboración del paciente. Por lo tanto, es muy importante
que aprendamos sobre respiración. Yo, repito, me declaro incompetente, disculparme por favor, que no puedo enseñaros en lo que más me gustaría enseñar, que es el tema de la respiración, pero no tengo capacidad, no tengo formación, no tengo equipo de trabajo para poder hacer este tipo de rehabilitación y creo que es muy, muy, muy importante que nosotros como ortodoncistas le prestemos atención a este drama que es la respiración bucal. Por supuesto, el crecimiento del paciente va a ser más divergente en los pacientes dólicos. Y en cuanto más divergente, menos posibilidad de cerrar la boca. Por lo tanto, es un círculo vicioso. El paciente está creciendo en el sentido vertical y lo que nosotros, lo único que necesitamos es que cierre la boca y no vamos a poder conseguir esto. Y peor, ese crecimiento vertical de los rebordes alveolares posteriores es un obstáculo físico para que el paciente pueda cerrar la boca. Mirar, este es el típico aspecto del paciente respirador bucal. Yo lo diagnostico en el autobús. Me subo al autobús y sé que en el respirador bucal porque lo sé, ¿vale? Pero también me declaro incompetente en la solución de este problema. Por supuesto, necesito del ortodoncista, necesito del logopeda, necesito del otorrino, necesito del fisioterapeuta, necesito pues, de mi amigo Patricio Sotopaiva que le enseñe a nadar para que aprenda a nadar y aprenda a respirar, porque esto es muy importante para el paciente. Entonces, necesitamos trabajar en esta cuestión muchísimo para poder conseguir que el paciente sea rehabilitado, que tenga un desarrollo normal, que descanse, que tenga un buen desarrollo cognitivo, que, que no tenga ese aspecto lánguido de un paciente que sufre porque no cierra la boca y porque no descansa y porque tiene una mala ventilación. Por tanto, tenemos que tener intervenciones apropiadas, a veces de cirujanos, para poder corregir las vías aéreas y preparar al paciente para una rehabilitación donde necesitamos de un equipo de trabajo completo que nos ayude a rehabilitar a este paciente. Les dejo la invitación a todos los que están ahora en el webinar para prestar atención a este tema de la respiración y espero que podamos de alguna manera avanzar en la corrección, en la rehabilitación de este tipo de pacientes que sufren de estas disfunciones. Hay aparatos en ortopedia, en ortodoncia, que nos ayudan a minimizar o a educar, a reeducar al paciente desde el punto de vista ortodóncico y ortopédico. Pero necesitamos la colaboración de un equipo de trabajo mayor. Y bien, entonces hemos hablado de los problemas del crecimiento provocados por los vectores verticales que se expresan mejores o de forma mayor cuando el paciente está con la boca entreabierta, que por supuesto nos va a generar un conflicto de postura, un problema de crecimiento, ¿vale? Y nos encontramos con esta cuestión. Un hábito cualquiera pues nos puede provocar una mordida abierta. Esa mordida abierta nos va a hacer una alteración de la función y en función del patrón morfogenético predisponente, el paciente puede terminar teniendo un problema estructural, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en ortodoncia nos encontramos frecuentemente con casos como este. Aquí tengo un paciente de mi colega Patricio Sotopaiva, que como buen ortodoncista sabe que si tiene un hábito de interposición de la lengua y no lo trata, ese caso, por muy bien que lo haga ortodóncicamente, nunca va a ser estable si no elimina el hábito. Por lo tanto, Patricio en este caso hizo un diagnóstico, una planificación, colocó una parrilla de interposición de la lengua asociada al tratamiento de ortodoncia y planteó el tratamiento con 4 tracciones, hizo una reducción, un cierre del espacio, una recuperación del VAI, corrigió, favoreció el cierre labial con la reducción de los incisivos, de modo que de alguna manera reforzó la condición número 1, que es el cierre labial, para que el paciente tenga luego una buena situación de estabilidad. Y entonces hizo su tratamiento, su evaluación final,
hizo el antes y el después. Fijaros que la paciente tenía una biproducción, terminó con los labios rectos, con los labios cerrados, sin ningún esfuerzo, y corrigió el problema. Pero, ¿qué hubiese sucedido si el paciente hubiese tenido un patrón morfogenético peor? ¿Qué habría sucedido? Habría sucedido esto. Esta paciente, ¿cómo llegó a esta situación? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué pasó? Por supuesto, aquí hay una sumatoria de alteraciones que empezaron muy pronto, muy temprano, y que se fracasaron en el intento de corregir la situación, de rehabilitar al paciente. La paciente se mantuvo con sus hábitos, la paciente se mantuvo con su respiración bucal, la paciente terminó teniendo un conflicto vertical posterior, y aquí en esta yo quiero utilizar esta imagen para que entendáis lo que es el conflicto vertical posterior, la sobreerupción de los segmentos posteriores. Esta paciente no puede cerrar la boca porque crecieron los segmentos posteriores. Cuando ustedes, por ejemplo, ven un desdentado inferior de molares y premolares y todo el maxilar superior descendió para llegar a tener contacto, la dentición con la mucosa inferior, lo mismo sucede aquí. El paciente tenía la boca abierta permanentemente y los rebordes alveolares posteriores crecieron verticalmente. Esto es un drama. Esto es un drama que ya no es el 40% de los adultos que queda con un conflicto no resuelto. Y ¿dónde está el problema de este paciente? Sí, el paciente de este problema. ¿Dónde está Horacio, el problema de este paciente? Mira, por supuesto, Horacio, una serie de cuestiones que van más allá de los problemas del hábito, ¿vale? Pero si vuelvo hacia atrás, el mayor conflicto que tiene este paciente está en el maxilar superior. Es decir, que nosotros pudimos haber hecho muchas cosas antes antes de que este paciente llegase a esta situación. Digo que no haya terminado siendo quirúrgico, pero podríamos haber trabajado mucho en el maxilar superior para poder disminuir el conflicto que tiene el paciente. Horacio, ¿puede Dime, dime, te escucho. que compartas pantalla? Que compartas Estoy, pantalla. estoy compartiendo pantalla. Ya, y ya estoy Sí, terminando, bueno, puede ser. Yo no la puedo ver. ¿vale? Dale. Vale, vale, muy bien. Y entonces, colegas, pues este era nuestro paciente, nuestra última imagen para un poco graficar el exceso, ya lo superlativo, de estos dramas, de las disfunciones que nosotros podemos empezar a trabajar en forma temprana para poder evitar que se desarrollen y que sobre todo que interrumpan el desarrollo correcto del paciente, el crecimiento, la maduración del paciente en crecimiento. Por lo tanto, eh, solamente quería expresar mi preocupación por el tema de la respiración, que ya digo que me declaro absolutamente incompetente. Me bastaría que después de este webinar tuviésemos una motivación especial sobre el tema de la respiración con todos vosotros para que os preocupáis de avanzar un poco en la rehabilitación del paciente de respiración, del respirador bucal, y además de los problemas disfuncionales que interrumpen el crecimiento, el desarrollo de un paciente en maduración. Estimados colegas, si hay alguna pregunta que podamos satisfacer, creo que hay algo en el chat. Voy a ver si yo consigo entrar. Eh, pues, ah, fíjate que hay un comentario de una colega que me dice que trabajan con psicólogos infantiles. Sí, efectivamente, ahí también que hay que reforzar psicológicamente al paciente. No solamente hay cuestiones que son de tipo biológico, entre comillas, ¿vale? Porque la cuestión psicológica también está vinculado directamente a esto. Desgraciadamente nosotros en España no tenemos acceso
hay muy poco psicólogo infantil de momento. Hay, pero no es habitual esta cuestión. Y por lo tanto, no tenemos psicólogo en el equipo de trabajo. Hay psicólogo, por ejemplo, en el equipo de trabajo quirúrgico, pero no hay psicólogo en el infantil. Entonces, esto también es una deficiencia desde el punto de vista del equipo de trabajo. Muchas gracias por el comentario, porque sí, efectivamente es muy importante tener este tipo de apoyo, de refuerzo a través de estos psicólogos infantiles. Eh, pues hay una pregunta de Marte que me dice, ¿puede explicar más la extrusión posterior y cómo corregirla correctamente? Bueno, mira, simplemente el tema es el siguiente. Cuando nosotros tenemos la boca cerrada y los labios en contacto y, una, y la dentición está casi en contacto, ¿vale? Apenas hay un contacto eh, temporal durante ese estado de reposo. Ese contacto que está vinculado a la ventilación, que está vinculado al toro de la musculatura, mantiene la dimensión vertical del paciente. Sabéis que la dimensión vertical se mantiene en inoclusión fisiológica, es decir, que hay un espacio, ¿vale? Pero ese espacio es invadido frecuentemente con los contactos dentarios que están aconteciendo por la ventilación, por el tono muscular, y entonces se mantiene el control vertical del segmento posterior. Pero cuando la boca queda entreabierta durante mucho tiempo, no hay ese tipo de contacto y entonces hay una sobreerupción del segmento posterior, un crecimiento vertical del segmento posterior. Y esto lo vemos en todos los pacientes ortodóncicos. Es decir, la mayoría del paciente ortodóncico ya tiene un conflicto de este tipo porque pasó por esas etapas de disfunciones que permitieron que hubiese un crecimiento vertical del segmento posterior. Por lo tanto, en ortodoncia, lo que tenemos que hacer es incluir los segmentos posteriores para poder permitir que la boca cierre correctamente, con los cóndilos bien asentados y tal, eliminando el obstáculo que generó ese sobrecrecimiento vertical del segmento posterior a lo largo del crecimiento del paciente. De modo que vamos a tener recursos durante la fase ortodóntica para instruir los segmentos posteriores, eliminar el conflicto vertical posterior y permitir que el paciente pueda tener una oclusión estable con los cóndilos bien asentados y tal. Esto es el conflicto vertical posterior, ¿vale? Voy a ver si tengo alguna otra pregunta. Eh, bien, estimados colegas, nosotros nos hemos propuesto hacer un webinar mensual, todo nuestro equipo de trabajo, simplemente para ir planteando situaciones como podamos, generando un cierto deseo por la formación. Queremos transmitir nuestras experiencias personales, clínicas, para poder ayudar a los que están en formación, a los que están aprendiendo, a los que se están formando como ortodoncistas. Por lo tanto, lo vamos a considerar como una formación continuada y lo vamos a repetir todos los meses con todos nuestros colaboradores, nuestro equipo docente y colaboradores que van a participar. A partir de del próximo webinar, vamos a trabajar entre dos para hacerlo más dinámico, para hacerlo más atractivo, para que podamos interactuar de una manera mejor y que vosotros podáis disfrutar de una información más completa. Eh, También vamos a ir mandándoles información sobre los cursos que tenemos cursos online para reforzar cada una de las cosas que consideramos que son importantes y que tenemos difícil acceso para hacer formación presencial. De modo que les invito a que estén atentos para que puedan participar en el siguiente webinar. Espero haber generado algún estímulo con este webinar. Espero que les haya gustado. Lo hemos hecho con mucha ilusión y estamos siempre pensando en el placer de compartir el crecimiento y la formación en ortodoncia.